Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este subprograma de Mi Alma Tiene Sed. Y bien, como se los ofrecí en el último programa, vamos a entrar de lleno ya al tema que les quiero comentar hoy acerca de la venida del Señor. Les he estado comentando, tuvimos una serie de reflexiones en el último programa, pero les comentaba que uno de los puntos que muchos han puesto en cuestionamiento es que nuestro Señor Jesús nunca habló de su venida, de su regreso. Sin embargo, ya hemos visto que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, pues Él ya había dejado una promesa de que iba a volver, y aparte pues hay muchas otras parábolas que hablan del tema. Así que esta noche pues sí voy a entrar de lleno al punto que yo quiero hablarles y que he estado tratando de ingresar desde hace unos días. Pero el Señor pues nos ha ido ministrando en algunos otros conceptos que seguramente necesitábamos tener claros para este tema. Entonces, en el capítulo 17, verso 20, nuestro Señor Jesús está hablando de la venida del reino. Está hablando de su regreso, está enseñando acerca de lo que va a ser su segunda venida. Y como le comentaba, hermanos, pues la segunda venida tenemos que entenderla, que también va a tener sus etapas. Tiene su parte que el trato es directamente con la iglesia, tiene su parte donde el trato ya es con Israel, y luego va a tener la parte del trato que ya es con el conglomerado, con la humanidad completa, con todos aquellos que no le reconocieron o que habiéndolo reconocido se apartaron. También tenemos que entender, amados hermanos, antes de seguir con la enseñanza, que recuérdese que los evangelios son narrativas de acontecimientos. Y estaba examinando que en el capítulo 17, 18 y 19 de Lucas, que es la parte que yo voy a utilizar, pero específicamente hablando nada más de las parábolas que hablan de la venida del Señor, porque no voy a leer los 3 capítulos. Hay ciertos acontecimientos que sucedieron en el ínterin, porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio itinerante. ¿A qué me refiero con esto? De que Él estuvo yendo a muchos lugares o a muchas regiones en Israel, donde estuvo enseñando la palabra, donde Él llegó a ministrar sanidad, donde Él llegó a ministrar liberación, donde Él llegó a ministrar la palabra. Bueno, algunas ocasiones llegó a tener un momento para Él, un momento de meditación, de descanso, de reflexión, y tiempo solamente que compartió con sus discípulos, dejando por un lado la multitud, porque se sabe que nuestro Señor Jesús era alguien que era seguido por multitudes de personas. Y entonces en el capítulo número 17, verso 20, dice la escritura: preguntando los fariseos le hacían preguntas cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí,
no vayáis ni le sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, fíjese, aquí está nuevamente ya haciendo la aclaración de los pasos que deben de acontecer para estos hechos, hermano, para estos eventos. Pero primero es necesario que padezca mucho, hablando el Señor Jesús de su persona, ¿verdad? De él está hablando. Que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor, cuando empezó a hablar del reino, pues obviamente habla de varios grupos, hermano. Ese es el punto. Y por eso yo le motivo a que nosotros estudiemos a profundidad la palabra. Que tenemos que hacer el tiempo, amados hermanos, sobre todo en esta temporada que nos ha tocado vivir. Durante muchos años se nos ha dicho que la venida del Señor es pronta, es cercana. Algunos han desmayado en la espera, hermano. Algunos se han desesperado y han abandonado el camino. Hay otros que perseveran, pero con dificultades, con luchas. Y hay otros pues que, pues bendito sea Dios, ahí se mantienen fieles. Pero el punto es, amados hermanos, que nosotros cada vez tenemos menos tiempo. Cada mañana que el Señor nos otorga es un día menos para encontrarnos con Él. Es decir, el tiempo del fin y el tiempo nuestro están avanzando inexorablemente hasta encontrarse. Y todos aquellos eventos en los cuales fuimos nosotros enseñados y que algunos todavía permanecemos en la fe de ellos, se van a empezar a materializar. De hecho, ya lo vemos, amor. Cada vez es mayor el número de eventos que están sucediendo a nivel cósmico, a nivel político, a nivel económico, a nivel de situaciones militares, a nivel de situaciones sociales que están escritos en la palabra del Señor. Eventos que están ocurriendo y que anuncian la cercanía del día del Señor. Como repito, hay días que debemos de estudiar también. Esperamos que el Señor nos permita tener esa gracia, ese favor, esa sabiduría para poderle transmitir a usted, porque en la Biblia hay varios días. Están los días del Espíritu, que son los que estamos viviendo. Están los días del Hijo, que son los que la iglesia tiene que experimentar. Y están los días del Padre, que ya son los días de la ira, que se van a dar junto con el final de los tiempos. Y como le digo, cada uno de los tratos es diferente, porque nosotros vamos a tener días con el Espíritu Santo como los tenemos ahora, luego días con el Hijo en amores, días con el Padre pero en otra latitud, mientras que el mundo va a tener días con el Padre aquí
sufriendo grandes situaciones complicadas que son las que están en los libros proféticos. Pero quiero decirle que los días están cercanos y entonces el Señor empieza a hablar, siendo preguntado, o lo estaban cuestionando, lo estaban interrogando, si me permite usted la expresión, los fariseos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Porque ese es, como le digo, la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es la venida del reino de Dios, para que el reino de Dios sea el que desplace a todos aquellos que los han tenido cautivos, amado hermano, todos aquellos que han abusado de Israel. Pero Israel a veces no toma en cuenta que las situaciones que le ha tocado vivir, muchas de ellas son derivadas del pecado, de su desobediencia, de su ingratitud, de su falta de compromiso. De igual forma, amados hermanos, nosotros vemos esas sombras, esas figuras que le acontecieron a Israel y que a nosotros también nos suceden. Porque cuando nosotros pecamos, amado hermano, cuando nosotros andamos rebeldes, cuando nosotros no queremos andar comprometidos con el Señor, cuando nosotros no queremos, amado hermano, tener una relación firme, estable y duradera con el Señor, no podemos esperar que nos vaya bien. Nosotros tenemos que desechar esos conceptos un poco ligeros que a veces tenemos, amado hermano, que abusamos de la gracia del Señor o malinterpretamos la gracia del Señor. Creemos que tenemos la libertad para pecar y luego ya al arrepentirnos el Señor nos perdona. Y si bien es cierto, el Señor perdona, amados hermanos, también el Señor mide la intención del corazón. El Señor conoce exactamente cuál es nuestra intención, cuál es nuestra forma de vida. Y por eso, leyendo el libro de Joel, amados hermanos, yo estaba leyendo el libro de Joel, el Señor invita a que tengamos un sincero y genuino arrepentimiento. Y por eso Él dice, rasgad el corazón, no las vestiduras. Porque muchas veces la gente se rasgaba las vestiduras, amados hermanos, es decir, las rompía en señal de duelo, en señal de dolor, en señal de arrepentimiento. Pero era una señal externa que todos miraban y en el corazón seguían igual. No había un genuino arrepentimiento de su mal proceder, de su mal actuar, sino que era algo para que la gente viera y dijera, oh, este hombre qué espiritual que es. Pero no es así, amados, sino que están con una situación difícil, una situación complicada, una situación que no hay un genuino arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento. El Señor espera y desea que nosotros afirmemos nuestro camino. Y entonces estaban todos con esa intención y le preguntaban a Él, porque muchos tenían en su mente, algunos, ¿verdad, amados hermanos? Porque también el asunto está que la Biblia nos habla de los grupos, ¿verdad? Que creen en el Señor o que siguen al Señor, o que son fanáticos del Señor, si me permites esa expresión. Es decir, algunos que sí están comprometidos y otros que no. Y el conflicto era en que los pobres, en aquellos entre los cuales el Señor ejerció la mayoría de su ministerio, porque los altos, los de las esferas altas, como los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los gobernantes, lo menospreciaban, lo tenían como un loco, lo tenían como alguien que no era de credibilidad. Sin embargo, entre aquellos en los cuales el Señor ejerció su ministerio, muchos lo señalaban como el Mesías, como el Salvador, como el sucesor de David, como el enviado de Dios, como un hombre santo, como un hombre señal. Entonces, amado hermano, la gente, habían rumores, ¿verdad? Usted sabe que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice que un grupo estaba a favor de él y hablaba cosas buenas de él, otro grupo no, otro grupo pensaba que era un hereje, que era un falso, que era un mentiroso, que era un engañador. Y entonces, amado hermano, toda la gente tenía su mirada puesta en él. Algunos pensaban que si el reino se iba a manifestar, todos esperaban que fuera en la Pascua,
porque la mayoría de gente de que venía, incluso israelitas que estaban viviendo en otros países o fuera del territorio de Israel, viajaban hacia Israel a celebrar la fiesta. Y la Pascua es una de las 3 principales fiestas del pueblo de Israel, ordenada por Dios, amado hermano, y donde empezaba, o donde ellos tenían el inicio de los días, porque eso estableció el Señor en Éxodo capítulo 12. Entonces toda la gente iba y hacía el esfuerzo y viajaba a estar ahí. Entonces la gente esperaba que en ese mismo momento, así como se manifestó el Señor para liberarlos de la cautividad de Egipto, después de estar 400 años en cautiverio, 430 años en cautiverio, ese mismo momento, en una Pascua, ellos fueran liberados del cautiverio del imperio que los tenía en ese momento bajo sujeción. Entonces estaban preguntando al Señor, y como le decían, bueno, ya que muchos dicen que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido, dinos cómo se va a manifestar el reino. Pero el Señor les decía, mira, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, el reino de Dios ya se había manifestado. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba aquí. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Recuérdense que Mesías es ungido, y se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, pero el Mesías, el descendiente de la línea de David, era él, el que creían que era descendiente de David en la carne, pero él era descendiente de David, porque a la tribu de Judá, que era donde había nacido David, se le había dado la promesa de que en esa tribu iba a nacer el Salvador. Entonces Jesús ya estaba entre nosotros. Él ya tenía un tiempo de estar entre nosotros, ya tenía por lo menos 30 años de estar entre nosotros, y estaba anunciando el mensaje del reino. Pero el mensaje es muy claro, amados hermanos. Entonces dice aquí, como había incredulidad en medio de la población, por eso el Señor dice, y le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Recordemos que el título Hijo del Hombre se le da al Señor Jesús, se le da al Verbo, se le da al señalado entre 10,000, pero también es un título profético que utilizó Daniel. Cuando a Daniel le dan la profecía bíblica, la profecía del tiempo del fin, y le hablan de uno como Hijo de Hombre. Entonces ese título está en el libro de Daniel. Entonces cuando él menciona esto, lo que él quiere es que todos reflexionen y todos tengan a su mente que esa profecía, que ya la tenían por escrito porque ya existían escritos acerca de los libros proféticos, estaba el Señor haciendo referencia al cumplimiento de esas escrituras en el tiempo en que él estaba. Entonces él decía, no vayáis, porque ya el Señor nos estaba advirtiendo que iba a haber engaños. Y esos engaños, hermano, han prevalecido desde que el Señor se fue. Algunos han dicho, aquí está el Mesías, aquí ha nacido el Salvador, aquí vive entre nosotros. Incluso hasta hay rumores de que el Señor ya está entre nosotros, amado hermano. Pero nosotros tenemos que creer en lo que la palabra del Señor dice y lo que el mismo Jesús manifestó. Y entonces Él dice, no vayáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí vemos entonces, amado hermano, que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, tiene su día. Él tiene un día específico. El Señor Jesús ya tuvo su día, pues uno de sus días ya se manifestó. Es el día de su muerte, porque esto lo anunció aquí, dice. Pero primero es necesario, miren, entonces vuelve a especificar que hay facetas. Primero dice, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
¿Cuál es esa generación? La generación en la que Jesús nació, vivió, predicó y enseñó. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 10, 11, por ahí, un poquito adelante, 10, 11 y 12 creo que está, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos, de poner en ellos la dignidad de hijos de Dios. Porque, amado hermano, toda la generación, bueno, una buena parte de la generación donde Jesús nació y estuvo en carne y hueso, lo rechazaron. Lo rechazaron los gobernantes, lo rechazaron los profetas, lo rechazaron los gobernantes, sí, lo rechazaron los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos, la gran mayoría. La élite, si usted me permite utilizar ese término. O sea, los importantes. Y lo recibieron los menos, aunque los menos también titubearon, porque hay una escena, amado hermano, que nos debe de causar tristeza. ¿Verdad? Algunos aseguran que el Señor, la tradición, mejor lo voy a dejar así. La tradición asegura que el Señor entró un domingo de Ramos, porque ya estamos cerca de la época, ¿verdad? Y toda la gente lo vitoreaba y cantaba y decía: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, y toda la multitud lo aclamaba. Pero después, unos días después, 5 días después, porque la tradición dice que nuestro Señor Jesús murió un viernes, lo cual no es cierto, pero 5 días después, esa misma multitud que lo había coreado, gritando que era el Salvador, que era el Hijo de David, que querían que lo salvara, estaban gritando a los gobernantes: crucifícalo, crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros. Entonces, amado hermano, las multitudes, también un buen grupo que le dio la espalda al Señor, también sus discípulos. Como lo comenté en uno de los programas anteriores, me dejó muy reflexionando, porque no lo había visto hasta ese momento que se los mencioné a ustedes, que el Señor pues escogió 12, llegaron a tener 70, llegaron a ser 500, llegaron a ser 120, 500. Para momentos de oración tenía 3, pero al momento de morir solamente había 1. Y todos los demás le dieron la espalda. Y eso es una figura, amado hermano, de lo que está pasando hoy, porque muchos precisamente al Señor lo siguen cuando hay avivamiento en la iglesia, cuando hay sanidades, cuando dicen que hay palabra revelada, cuando dicen que hay palabra ungida, cuando hay alabanza poderosa. Piensan que esa es la iglesia ungida, la iglesia en avivamiento. Pero cuando viene la prueba, muchos se voltean, muchos son los que critican, y generalmente de toda la multitud solo queda uno, y es por ese uno que el Señor viene. El Señor va a venir por la iglesia, aunque esa iglesia sea solo de un fiel, porque Él es fiel y Él prometió y Él va a cumplir. Y lo mejor sería que todos estuviésemos comprometidos. Por eso le digo, amados hermanos, insisto, con ese pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón, cada vez nosotros tenemos menos tiempo. Y yo sé, amado hermano, yo también a veces le pido al Señor que me perdone, porque pues el mucho que hacer, amado hermano, uno a veces tiene que trabajar. Gracias a Dios tiene ingresos, tiene cómo poder mantener a la familia, poder cumplir con las obligaciones, amado hermano. Gracias a Dios hay esa posibilidad, pero descuidar, amados hermanos, nuestra comunión con el Señor, eso es peligroso, sobre todo en este tiempo, porque cada vez tenemos menos tiempo, amados hermanos. Hay tanto que hacer. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en los familiares que aún tiene usted que no conocen al Señor, en la cantidad de personas que nosotros tenemos padeciendo necesidad, la cantidad de gente que tenemos enferma en la iglesia, que a veces, amado hermano,
por nuestro descuido, porque es nuestro descuido, amado hermano. La iglesia es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos llamados, como dicen las cartas, a orar por los que están en eminencia, a pedirle al Señor su gracia. Nosotros deberíamos de estar clamando para que cada día de reunión el Señor se siga manifestando, que el Señor toque los corazones, porque hemos avanzado, sí, en tecnología, amados hermanos. Y hay pantallas, hay televisión, hay de multimedia, hay alabanza moderna, si usted me permite ese término, ¿verdad? La alabanza tenía una evolución, pero cada día, amados hermanos, la iglesia, una buena parte de la iglesia está imitando. Hay muchos hermanos que se suben a cantar supuestamente al Señor, pero lo que están haciendo es imitando a otros artistas, amor, introduciendo géneros a la iglesia, pensando que son artistas, predicadores que ya no hablan de la Biblia, sino que sus frases motivacionales vienen de otros libros. Que yo no digo que sea malo leer libros, amado hermano, debería ser parte de nuestra cultura, pero en el caso del creyente, nuestra fuente principal debe ser la palabra del Señor y debe ser la Biblia. Y hay mucha gente que, como dice el apóstol Pablo, y lo dejó recomendado ahí en la escritura, mucha gente que se mete a hablar de genealogías y de cuentos y fantasías y un montón de cosas, pero que no están conduciendo a la gente a Dios, amado. Entonces sí, le digo, tenemos esa responsabilidad de pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Que el Señor, que Él fue el que compró la iglesia, porque muchas veces hay cultos, sí, amado hermano, hay una actividad, le voy a llamar yo, que aparenta ser de Dios, pero Dios no está ahí. No está el Espíritu Santo, menos el Señor, ¿verdad? Yo a veces, como un hermano me enseñó una vez, ¿verdad? Enseñando de este tema, él decía, imagínense que el Señor está en la puerta de la iglesia, el Señor tocando para entrar a la iglesia que Él compró, diciéndole al pastor, al ministro y a los que están ahí con Él, ¿me dejas entrar a tu servicio? Y ellos dicen, no, porque ya tengo yo mi programa, ya tengo yo las alabanzas que le gusta a la gente, mis frases motivacionales, etcétera. Entonces son iglesias que aparentan estar vivas, pero no hay sanidades, no hay presencia del Espíritu, hay legalismo, amado hermano, porque todo es legalismo. Hay gente que se cree dueña de la iglesia y el Señor no está ahí. Entonces el Señor dice, bueno, está bien, haz tu culto, haz tu servicio como tú quieras, pero yo no estoy ahí. Entonces, amado hermano, tenemos que tener ese cuidado de anhelar, desear la presencia del Señor, que nos pase como a esta generación que el Señor habla aquí, una generación que tuvo a Jesús manifestado en cuerpo, en sangre, con huesos, con músculos, en vivo y a todo color, y lo menospreció. No tuvo en poco, no valoró esa presencia. Que la iglesia no nos pase eso, amado, que la iglesia que Él compró. Y entonces el Señor deja claro que Él tiene que padecer y que tiene que morir. Entonces vuelve a manifestar las facetas del reino. Es que muchas veces la gente piensa que el reino se tiene que establecer y ya. No, el reino tiene sus facetas. Y la primera es que el Señor tenía que morir. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Esa es la primera victoria que el Señor vino a tener. Al Señor no le servía imponer un reino donde nuestro corazón no estuviera perdido, donde tuviéramos pecado, donde tuviéramos maldad, donde tuviéramos un corazón perverso, que no conoce la gracia, no conoce el favor de Dios. No, el Señor vino a salvarnos primero, porque Él ya había dado su promesa en Génesis capítulo 3 verso 15. Él ya había dicho que de lo primero que nos iba a salvar era de las consecuencias, bueno, del pecado y sus consecuencias. Así, en esa forma tan contundente. Y entonces el Señor empieza a manifestar, miren hijos lindos,
¿Saben cómo va a ser en el tiempo de mi venida? Como en los días de Noé y como en los días de Lot. Pone dos ejemplos extremos, ¿verdad? En los dos ejemplos hay familias. Entonces aquí Noé tenía familia, él tenía esposa, 3 hijos, y los hijos ya estaban casados. Lot, pues yo lo que veo en la palabra, amados hermanos, y si me equivoco, pues que el Señor me vaya orientando, pero yo veo que Lot llega un momento en que se separa de Abraham. Entiendo por lo que yo leo en la escritura que Lot se fue con Abraham soltero y permaneció soltero mucho tiempo, pero cuando llegó el tiempo de la división, cuando él se separó de Abraham en el capítulo 13 de Génesis, cuando él se fue hacia Sodoma, fue acampando por las llanuras hasta que de repente ya estaba en Sodoma. Ahí él se casó con una persona de Sodoma. Su mujer era de Sodoma. Y los hijos que le nacieron a él, las hijas, ya eran hijas de una mujer que Lot había conseguido en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que yo veo. Pero también hay una familia. Entonces Lot tenía esposa y tenía 2 hijas. Aparentemente tenía hijos también, porque cuando el ángel llegó a salvarlo, le dice: dile a tus hijos y a tus hijas, toma a tus hijos y a tus hijas y sácalos de aquí. Pero lo que yo veo es que al leer y ver el contexto del capítulo, aparentemente los hijos de Lot se habían perdido, se habían extraviado. Entonces ya a las únicas que tenían a sus hijas. Y entonces a los 2 se les da una orden. A Noé se le dio la orden de hacer un arca. Y el arca nos habla del pacto, nos habla de la salvación, nos habla de Cristo, nos habla de Jesús. Y más o menos el tiempo que se estima que ocurrió en la construcción del arca fueron más o menos 100 años, 100 y pico de años, donde participó Noé y sus hijos. Es decir, su familia estuvo involucrada en elaborar el arca, y mientras la hacían era un mensaje de salvación. Él estaba pregonando el mensaje de salvación, pero la gente no lo recibió. Y eso es lo que ahí está pasando, el ataque al evangelio, ¿no? El ataque al evangelio. Mucha gente no cree, hasta que, llegado el tiempo, antes de que pasara el diluvio, dice la escritura que más o menos unos 7 días antes, ponga atención en el número, unos 7 días antes, el Señor le habló a Noé y le dijo: entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y habían entrado los animales, entonces entraron ellos. Cuando ellos entraron, cerró. Dios fue el que cerró las puertas del arca, no fue Noé. Fue Dios el que cerró la puerta del arca. Esa puerta que estaba a un costado del arca, que había utilizado para entrar y salir Noé durante el tiempo de la construcción, Dios se encargó de cerrarla. No la cerró nadie más que Dios. Y por eso dice la escritura que cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y la Biblia no tiene palabras de más ni tiene palabras de menos, amado hermano. Y entonces cuando ellos entraron, a los 7 días llovió. Eso nos habla de la tribulación. Vino el tiempo de la tribulación. Vino el tiempo de la angustia. Pero ¿quiénes habían sido tomados? Noé y su familia. Noé y su familia fueron guardados de ese tiempo. Y nos está hablando el Señor de lo que va a suceder en el final de los tiempos, amado hermano. Tenemos que verlo. Tenemos que analizarlo. Y luego nos habla de la otra familia, de la familia Lot. Como le repito, yo le comento lo que yo leo. Si estoy equivocado, usted deséchelo, amado hermano, ¿verdad? No nos quita ni nos pone. El punto es de que allá había
2 familias. Y entonces ahora la familia de Lot, el Señor, para salvarla, habla con Abraham. Usted sabe que el Señor, tan hermoso que es, tan lindo que es nuestro Dios, amado hermano. Fíjese que nuestro Dios es misericordioso. Porque Él no tenía por qué haber pasado en Abraham, Él tenía que haber llegado a Sodoma y bueno, ya vi que aquí está el caos y destruirla. Pero no fue así. Dice que el Señor se tomó su tiempo y fue primero a visitar a su siervo Abraham. Génesis capítulo 18. ¿Y quiénes van ahí? Dice que estaba el Señor y 2 más. Amado hermano, para los que vamos al Señor, ahí vemos la triunidad de Dios. El que no es espiritual no va a entender, pero el que es espiritual lo va a entender bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron a visitar a Abraham. Y por eso el Señor Jesús todavía, siendo más lindo, nos recuerda eso, amado hermano, porque en uno de los capítulos, creo que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, nos dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y mucha gente se burlaba de él y dice: ¿cómo que Abraham vio tus días? Y Abraham vivió hace más de 2000 años y ya está muerto. Tú no tienes ni 40 años y dices que has visto a Abraham. ¿Por qué? En el capítulo 18 del libro de Génesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a platicar con Abraham. Abraham se postró y adoró a los 3. Se postró ante ellos, porque así dice la Escritura. Usted léalo detenidamente. Y entonces convivieron y compartieron con Abraham. Y llegó un momento en que ya solo el Padre se quedó con Abraham. Y el Padre dijo a Abraham, pero pensó, y está escrito: le voy a encubrir yo a Abraham lo que he de hacer, siendo que él va a ser una gran nación y que él va a guardar mis mandamientos. Y le comenta: el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido hasta mí. Por lo tanto, yo he descendido para ver, para constatar, para verificar si lo que ha llegado a mis oídos es correcto. Mire el amor del Señor. Y entonces Abraham intercede, usted sabe. No me voy a poner a narrarle esto porque se me está yendo el tiempo, amado hermano. Pero está bueno. Está bueno lo que estamos platicando. Y Abraham intercede, porque Abraham se recuerda que su sobrino está ahí en Sodoma. Y entonces vemos, amado hermano, que había un grupo que ya estaba afuera, estaba en otro ambiente, que ya estaba con el Padre, que ya estaba con el Hijo, que estaba con el Espíritu Santo. Abraham, los de la fe, ya estaban fuera, estaban en otro ambiente, mientras que otro grupo estaba en Sodoma, en Gomorra. Y iba a llegar la tribulación ahí ante ellos. Y entonces este grupo que representa a Abraham, los hijos de la fe, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, estaba intercediendo por ellos. Y entonces el Señor envía 2 ángeles, porque los que llegaron a Sodoma y Gomorra ya fueron 2 ángeles. Después de que dice que Dios conversó con Abraham y Abraham ya había logrado, pues por lo menos pedirle al Señor que sacara a los justos de en medio del juicio, de en medio de la tribulación, de en medio de la condenación final. Entonces fueron estos 2 y sacaron a Lot. Sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijos. Pero la mujer de Lot, por eso yo entiendo, hermano, pues yo le repito, para mí la mujer de Lot era ya de Sodoma. El Señor, es decir, que cuando Lot se separó de Abraham y se fue a meter ahí encontró mujer, se casó con ella. Pero cuando a ella le dijeron, tienes que dejar tu tierra, ella no tuvo el valor, y por eso ella, cuando le dijeron, vámonos, y le habían dado una instrucción: no voltees ni mires hacia atrás. Ella no hizo caso, porque ella tal vez se puso a pensar: allá está mi papá, allá está mi mamá, allá están mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos,
Y se volteó. Voy a dejar yo mi terruño, dijo. Y cuando se volteó, se convirtió en estatua de sal. No pudo salir. Ya solo salió Lot con las 2 hijas. Pero cayó fuego y azufre. Entonces, amado hermano, Lot, en esta figura de lo que está enseñando el Señor, representa a aquellos que vio Juan en el Apocalipsis, que dice: ¿de dónde han salido estos? De la gran tribulación, le contesta. Es decir, fueron los que fueron a sacar de ahí, que fueran salvos, pero que se descuidaron y que dejaron ahí. Se tuvieron que quedar para limpiar sus vestiduras. ¿A qué precio? A un precio alto. Entonces, amado hermano, vemos que el Señor es bien claro en su venida y por eso les enseña: no, primero tengo que sufrir, pero para que vayan teniendo idea cómo va a ser el asunto, examinen los días de Noé, examinen los días de Lot. Por eso yo no estoy hablando en grandes rasgos, amado hermano, no le estoy hablando de profundidades ni detalles, porque le vuelvo a repetir, es nuestra responsabilidad estudiar. Yo estoy tratando de orientarle, estoy tratando de motivarle, estoy pidiéndole al Señor que me dé la gracia, que en algún momento mis palabras puedan hacer eco en su mente y en su corazón, y no solo en el suyo, amado hermano, sino en el mío también, porque como le repito, tenemos que estudiar la palabra. Entonces no podemos dejar al margen un tema tan importante como lo es la venida del Señor. Y amado hermano, si usted que me está escuchando, si el Señor ha permitido que usted me escuche en esta noche, y usted escuchó este mensaje hace más de 40 años, 30 años, y usted estaba creyendo y estaba ferviente y estaba esperando, pero tuvo una decepción, ya sea porque un pastor le falló, un ministro le falló, alguien en la iglesia tal vez abusó de su confianza, amado hermano, le tomó dinero a usted y no se lo devolvió, o algún servidor que no tenía en su corazón el amor de Cristo le dijo algo que a usted lo ofendió, o tal vez usted, amado hermano, no tuvo la humildad para ceder un espacio en la iglesia y usted se fue porque no le dieron la silla, porque no encontró parqueo, porque simple y sencillamente cuando usted estaba pidiendo una refacción se coló otro y se lo dieron antes que a usted, y usted se molestó y por eso se fue. O si lamentablemente, amado hermano, un hombre que no estaba llamado al ministerio lo ofendió, de alguna forma yo le pido que usted perdone y que vuelva. Que usted vuelva, porque no sea como Lot, que fue dejado, amado hermano, a la tribulación, porque ahí en esa figura de Génesis 18 y Génesis 19 estamos viendo 2 grupos otra vez. El grupo que ya estaba afuera, con el cual ese grupo tenía comunión con el Padre, tenía comunión con el Hijo, tenía comunión con el Espíritu Santo. El Señor los escuchaba, el Señor los atendía, pero estaban fuera de un lugar de juicio, mientras que el otro grupo estaba en Sodoma y fue objeto de los juicios, y aún en medio de los juicios fueron tomados, fueron sacados. Entonces, amado hermano, en la palabra del Señor es clara. Por eso le digo, no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Bueno, si usted quiere leer otro libro, mamá, si usted tiene ese tiempo, qué bueno, dile. Pero no pierda más el tiempo sin leer la Biblia, sin estudiarla, sin meditarla, sin pedirle al bendito Espíritu Santo que la luz de la verdad que está ahí, porque en la Biblia tenemos las palabras de Dios. Es que, hermano, muchos dicen que la Biblia está adulterada, que son versiones incorrectas, que son malas traducciones. Pues está bien, amado hermano, que si usted escucha ese montón de basura, usted lo que debe decir: bueno, Señor, yo lo que sé es que tú lo escribiste, que tú nos has dejado al Espíritu Santo y que tú nos vas a enseñar la verdad. Y si tú me iluminas, Señor, yo prometo enseñar la verdad. Usted créame que el Señor lo va a respaldar. El Señor le va a dar las herramientas. Porque usted tampoco puede venir y decir: ay, es que me voy a aferrar a la versión X o a la versión Y o a la versión Z, porque esa sí es la verdadera. No, usted tiene que buscar y buscar, pero principalmente tener comunión con Dios.
Y entonces el Señor le va a mostrar la verdad, porque Dios se muestra a aquel que lo busca. Por eso dice la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y entonces, amado hermano, aquí nos dicen con el Señor Jesús, dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Pero antes de esta frase dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, amado hermano, le dijeron cómo tenía que salvar su vida y ella no quiso seguir esa regla. Si usted le dice salga y no mires atrás, usted tiene que ser obediente. Es que quiero ver los fuegos artificiales, hermano. No mire atrás. Póngase algo ahí y sujétese la cabeza, pero no voltee y usted camine hacia donde lo están llevando. Sea obediente y va a ser salvo. Pero tal vez la mujer de Lot pensó, no, yo voy a regresar y voy a salvar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis sobrinos, aunque sea por la fuerza los va a sacar, pero ya no tuvo tiempo. Porque el tiempo, mamá, se nos está acabando. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer ahorita, y tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que orar, interceder, clamar, pedir. Amado hermano, si no nos estamos dando cuenta de esa urgencia, estamos ciegos y mejor pidámosle al Señor que nos abra los ojos y que dejemos de estar vagando en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y dice que todo aquel que la pierda la salvará. Es decir, todo aquel que deje lo terrenal por buscar lo de Dios va a ser salvo. Pero a veces, amado hermano, como que no nos entra ese pensamiento. Perdón la expresión, tal vez usted no, gloria a Dios, usted no, pero a veces sabemos algunos que dicen, no, pero son 5 pesos, y esos 5 pesos yo los necesito, y mejor me voy a desgastar por los 5 pesos, y sería mejor dejar perder los 5 pesos y buscar más al reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno, los 5 pesos van a ser temporales, hermano. Y entonces dice la Escritura, mire aquí otra vez, otro grupo, por eso es que yo le digo, es que nosotros tenemos que entender, dice la Escritura, os digo que en aquella noche, en aquel momento de prueba, en aquel momento de dificultad, porque en la noche, pues yo entiendo, amado hermano, que usted me dice, es que noche, amado hermano, es el tiempo que transcurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Es una definición terrenal, amado hermano, pero cuando nos hablamos de la noche en la Biblia nos está hablando de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de ausencia de luz, de un tiempo de prueba, de un tiempo de dificultad, donde hay un tiempo de contrariedad, donde posiblemente la fe de algunos se está apagando, porque la luz del Evangelio ya no está alumbrando. Pero no está alumbrando tal vez porque nosotros por decisión propia estamos cerrando nuestros ojos. Y dicen, aquel momento de oscuridad como el que estamos viviendo ahora, en medio de pandemia, en medio de guerras, en medio de problemas económicos, en ese tiempo de prueba y dificultad, dice que estarán 2 en una cama. 2 van a estar reposando. Pero uno va a tener sus pensamientos en el cielo y otro en los pensamientos de la tierra. El que tenga los pensamientos en el cielo, ese va a ser tomado. Y el otro será dejado. 2 mujeres. Aquí no está hablando de 2 mujeres literales. Está hablando de la iglesia. 2 iglesias que están trabajando, pero uno está haciéndolo para honrar al Señor, para adorar al Señor, para que todo lo que Él hace agrade al Señor, porque lo hace para agradar a su Señor. Y otra lo va a estar haciendo para agradar al mundo, porque piensan que en la iglesia hay que meter entretenimiento cristiano, cine cristiano, teatro cristiano y un montón de cosas, tal vez cuya intención al principio fue buena, porque tal vez sí era un impulso del espíritu, pero la gente se desvió y lo perdió, y empezaron a meter rock cristiano, reggaetón cristiano, salsa cristiana y todo ese montón de cosas que dicen que hay. Y ese otro que dicen que
que sí, lo que pasa es que la música, la música tiene que ser un instrumento de evangelización, pero no tenemos que meter a Dios, porque si no se va a volver religioso y que no sé qué. Pues todo este grupo de gente que está trabajando para agradar a la humanidad, para agradarse a sí mismos, pero no para agradar al Señor. Porque recuérdese que uno de los reclamos que está en Apocalipsis, amado hermano, y eso el Señor me lo está dando en este momento. Uno de los reclamos que le hace constantemente el Señor a las iglesias de Apocalipsis es: yo conozco tus obras. Yo las conozco, yo sé que es lo que tú haces, pero ya no lo haces para mí. Lo haces por ti. No lo haces para agradarme a mí, sino para sentirte tú útil. Y entonces estas dos iglesias están aquí, una trabajando para agradar al Señor, evangelismo, discipulado, pero todo tratando de agradar al Señor, hablando de su venida, hablando la verdad, hablando el evangelio completo, amado hermano, porque nosotros a veces lamentablemente mutilamos el evangelio, como le digo. Hay gente que no habla de la escatología, hay gente que no habla del pecado, hay gente que no habla de algunas cosas que sí deben de hablarse, porque el evangelio es completo, amado hermano. Y entonces esa iglesia va a ser tomada y otra va a ser dejada. Pero es que las dos son iglesias de Cristo. No. De nombre tal vez sí. Pero nosotros no debemos de fijar en el nombre. Nos debemos de fijar en la obra. Porque ahora hay iglesias, amado hermano, que utilizan el nombre del Señor. Y eso el Señor me lo estaba poniendo en el corazón hace unos días. Y créame que yo me sentí triste, me compungí en mi corazón. Y decía yo: perdónanos, Señor, porque nosotros no oramos por la iglesia. Porque ahora hay iglesias, amado hermano, que están supuestamente convocando a fiestas de Jehová, pero no es una fiesta para Jehová, sino es una fiesta para el becerro, para exaltar al becerro. Y el becerro es figura del ministro. Oh, que solo este ministro tiene la verdad. Oh, que solo este ministro habla revelación. Oh, que solo este ministro tiene la palabra genuina. No, amado hermano. La iglesia debe adorar a Dios. Y nosotros debemos de adorar a Dios. Y por eso es que mucha iglesia se va a quedar, amado hermano. Aún los que predican la venida del Señor, pero que lo están haciendo para honrar al ministro, para honrar al becerro, para que, no, es que este becerro sí habla la verdad. Están exaltando al ministro, hermano, no están exaltando al Señor. Por eso debemos de pedirle al Señor con todo nuestro corazón, porque todos esos ministros vuelvan al camino, hermano. Mire, yo entiendo, yo a veces me pongo a pensar y yo tal vez, sí, cuando ya empezaron a ver que la iglesia empezó a crecer y que la gente los empezó a admirar y a respetar, se les subió. Se les olvidó que la iglesia es del Señor. Se les olvidó que ellos son servidores. A nosotros también se nos olvidó. Porque en la iglesia, amados hermanos, el ministro está para servir, no para ser servido. Pero hoy es al revés. Hoy dicen con nosotros va a estar el siervo de Dios. Y el siervo de Dios hay que ponerle alfombra roja, hay que ponerle ventilador, hay que ponerle aire acondicionado, hay que ponerle agua, hay que ponerle té. Hay que ponerle agua pura de cierta marca porque si no la toma. Hay que ponerle escolta de seguridad. El ministro, ese siervo de Dios, es intocable porque si lo tocamos lo vamos a contaminar. Y somos nosotros los que le estamos dando idolatría, amado hermano. Yo quiero que tenga claro, mamá, que los debemos de respetar, sí. Que nos debemos dirigir a ellos con educación, sí. Pero que no les debemos que rendir pleitesía, amado hermano. Y entonces, amado hermano, el Señor se habló de su venida. Y ahí tenemos los grupos de los que van a ser tomados y de los que van a ser dejados. Y de los eventos que van a venir, porque como les repito, muchos se han atrevido a decir: aquí está el Mesías. No, está aquí. Es este, es fulano, es mengano. No, nosotros debemos de ver las señales que están en la palabra.
y estar preparados para ese día. Y entonces, amado hermano, ya luego vienen las otras narrativas. El Señor ya está, como le digo, va camino hacia un lugar, va haciendo varias enseñanzas. En el capítulo 18 hace algunas enseñanzas, nos habla, por ejemplo, de la parábola del fariseo y el publicano, nos habla de la viuda, nos cuenta el relato del joven rico, nos habla de cómo el Señor bendecía a los niños, pero nuevamente anuncia su muerte en el capítulo 18, verso 31, y dice: tomando Jesús a los 12, es decir, a los discípulos. Es que, amado hermano, tenemos que entender que el Señor va a hablar con discípulos. ¿Y qué es el discípulo? Aquel que está comprometido, aquel que dejó todo por seguirlo a Él. Porque ¿qué hicieron los discípulos? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran pescadores, los primeros 4, dejaron su trabajo de pesca, se fueron a seguir al Señor. Mateo, que es llamado Leví en los evangelios, cuando el Señor lo llamó, él dejó todo, él dejó los tributos, él trabajaba para el Imperio Romano, él ganaba bien. Él estaba ahí recibiendo los tributos cuando un día apareció Jesús, iba pasando Jesús por el lugar donde él estaba, y lo vio, se vieron, seguramente se cruzaron las miradas. Mateo ha pensado: y otro que me está criticando, no, porque este es el predicador, a ver si no va a hablar de mí en uno de sus servicios, hombre. Pero él vio en esa mirada, cuando se le quedó viendo, él vio que en esa mirada había amor, había perdón, había compasión. Él no lo estaba viendo como lo miraban los demás, como un traidor, como un vendido. Él lo estaba viendo con amor. Y le dijo: ven, sígueme. Y dice que al instante dejó todo y se fue. Lo dejaron todo, amado. Se comprometieron con el Señor. Y a veces el Señor nos dice: ven, sígueme. Y dice: no, Señor, es que mira, lo que pasa es que tengo que hacer esto, Señor, tengo lo otro, y tengo aquello, y le damos como 20,000 excusas. Y a veces hasta nos ponemos espirituales. No, Señor, lo que pasa es que yo no soy digno de que entres en mi casa. No, lo que no queremos es el compromiso. Porque aquellos discípulos dejaron sus viviendas, dejaron las cosas que en algún momento el Señor les pidió para seguirlo a Él. Para a veces dormir en el campo. Había lugares donde lo recibían, quizás les daban un lugar donde dormir, y había lugares donde no, tenían que dormir en el campo, tenían que dormir en la calle. A veces les daban de comer, otras veces no. Unas veces lo recibían con alegría y otras con odio. Pero estaban detrás del Señor. Escuchaban al Señor. Aprendían del Señor. Escuchaban las palabras del Señor. Miraban los milagros del Señor. Y a esos discípulos, a los que están comprometidos, el Señor les habla y les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que lo hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Entonces, amado hermano, por eso es importante ahora nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Pero ahí vemos claramente que el Señor nunca encubrió cuáles iban a ser las fases del reino, porque Él dijo: yo tengo que morir. El reino se va a manifestar, y va a empezar a venir, y va a hacerse real. Ya está siendo manifestado ahora que estoy aquí, pero antes de que sea una manifestación total y genuina, yo tengo que morir.
Y por eso les digo, hay grupos, esos grupos los tenemos que estudiar, pero ¿sabe qué? Amados hermanos, debemos de pedirle a Dios ser parte del grupo de los que van a estar fuera de la tribulación. Pero no por miedo, amado hermano, no, sino por amor. Por decirle, Señor, mira, yo te quiero agradar, ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a agradarte, ayúdame a hacer aquello que tú quieres, Señor. Úsame para hacer algo útil, bueno y agradable para ti. Bueno, amados hermanos, hoy logré avanzar un poco en el tema que les quería dar, pero con este contexto ya creo que el siguiente nos va a ser más fácil entenderlo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Yo no vengo a bendecirlos en mi nombre, sino en tu nombre, Señor. Pon sobre ellos paz, pon sobre ellos bendición, guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Pon en su mesa el alimento necesario, pon sobre ellos el techo que necesitan, provee y suple para cada una de sus necesidades. Líbralos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda circunstancia de maldad. Sana a los que están enfermos, Señor. Yo te suplico en esta noche por los que están enfermos, por los que hoy están clamando por un milagro, Señor. Visítalos. Y te ruego que esta palabra, Señor, que hoy me has permitido compartir con mis hermanos, sea de bendición para ellos. Abre los oídos, el entendimiento, Señor, de aquellos que quieren conocer más de ti. Y si algunas palabras que yo he dicho, Señor, no son funcionales, que las desechen, Padre. Pero que seas tú el que toque el corazón y la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga a mi amado hermano y que pase una buena noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.